inicialmente sobre de estas dos personas asesinadas ayer, el niño herido en las afueras del centro educativo de Escazú, el colegio Montview. ¿Qué balance hace usted de lo que aconteció allí y hacia dónde se van a dirigir, por supuesto, las pesquisas? Me imagino, obviamente, sobre quiénes habrían cometido el hecho, pero muchos se estarán preguntando en este momento si tanto el señor Elías Aquil como su hermano no estaban siendo objeto de investigación por las autoridades costarricenses, tomando en cuenta que ellos también habían sido investigados, o por lo menos sí, se les investigaba desde Canadá. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, un hecho muy lamentable, la situación del menor que resulta herido producto de esta lucha que hay con estas agrupaciones criminales. Principalmente lo que hemos visto en los últimos años es la lucha por el territorio, la venta de droga, y pues eso es lo que se está generando aquí en Costa Rica desde el año 2014, yo lo he venido diciendo. Lamentablemente se está dando lo que yo advertí hace 2 años ante la Comisión de Seguridad de Narcotráfico. Hace 2 años yo indiqué que la oleada de cocaína que venía hacia la región iba a provocar que la incidencia criminal en los diferentes niveles pues iba a aumentar, y principalmente los homicidios. Bueno, ya hoy estamos viendo que es una realidad. Usted acaba de denunciar algo que se está generando en México, producto también de la lucha del narcotráfico, de la penetración del narcotráfico en las estructuras políticas, de la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado. Bueno, eso exactamente es lo que yo venía advirtiendo ya desde hace 2 años. Con respecto a este grupo criminal, tanto de la gente que fallece como de los que provocan la muerte, efectivamente, pues ya nosotros teníamos noticia de que esta gente pues acostumbraba a accionar en diferentes lugares de la capital, y Fuerza Pública en 2 ocasiones los logró detener y los pasó a los tribunales de justicia. En una con 11 armas de fuego que portaban estos sujetos, 11 armas de fuego de portación irregular, ilegal, y posteriormente también se hace una nueva detención donde se detiene al que ayer falleció con 3 armas de fuego en la misma condición. Bueno, usted verá de que nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario, 24 horas la presencia policial en las calles, 24 horas deteniendo a estos malhechores. Sin embargo, pues como ocurre, estamos en un país democrático, hay que sujetarnos a la normativa existente, y eso pues, aunque no nos guste, es nuestro país. Cuando usted dice, sí, se les detuvo con estas armas, ellos siguieron siendo objeto de investigación. Cabe recordar, ministros, que sí, usted había hecho esas advertencias, recuerdo, a propósito de la negociación, del proceso de negociación de paz que se realiza en Colombia, pero también de la penetración de los cárteles mexicanos. Ustedes en algún momento en sus pesquisas, y sé que va a tener mucho cuidado en decirlo, pudieron ligar a estas 2 personas, una de ellas detenida, la otra asesinada, estos 2 libaneses, con el narcotráfico, es decir, porque la fachada era un gimnasio, la fachada era negocio de bienes raíces. Ya han salido informes de que en Costa Rica hay un importante negocio de bienes raíces que se presta, mucho de ello para legitimación de capitales. Ministro, nada más quisiera recordar el dato para quienes nos siguen por Radio Nacional. En lo que llevamos del año, me dice Andrés Ortiz, 209 homicidios violentos dolosos. El año pasado 194 en este periodo. A él se le investigaba por ese tipo de temas, de delitos, legitimación de capitales, se le veían sus negocios como fachadas de todo de este tipo de delito. Bueno, usted sabe que yo no puedo hablar de las investigaciones que están en proceso por impedimento legal, pero sí le puedo decir de que las autoridades respectivas sí tenían informes y sí estaban haciendo lo prudente y lo pertinente con respecto a estas estructuras criminales. Efectivamente, la mampara que tenían, a simple vista refleja una actividad delictiva por parte de estos sujetos, un sujeto de que no se le observa trabajo alguno, donde acostumbra andar en Lexus, en Porsche, en Ferrari, pues lógicamente tiene que llamar la atención. Y este es otro punto importante que hay que recalcar, que la situación que se está generando con estas estructuras criminales en nuestro país, debemos de atenderlas de manera pronta. No podemos dejar
que los casos se duerman en los escritorios de nuestros funcionarios. ¿Y se durmió este caso en el escritorio? ¿Este caso estaba dormido en el escritorio o es que no podían actuar ante la sospecha de estos capitales y evidentes, casas millonarias, gente que por lo menos en Escazú se le conocía como prestamistas, inclusive, ministro? Yo diría que hay una serie de circunstancias que forman parte de toda esta situación. Y no solo en este caso, sino en varios casos que se generan en nuestro país. Yo creo que es importante indicar de que necesitamos ubicarnos todas las instituciones, todos los funcionarios, todos los jefes de despacho que tienen que ver con la seguridad del Estado, tienen que ubicarse en el momento histórico en que nos encontramos. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Debemos de actuar en estos casos con una prontitud como nunca se ha visto en este país. Por cuanto día que pase, día que sale más sangre en las calles, día que salen más homicidios en las calles, día que se provocan más robos, asaltos en nuestras calles. Por lo tanto, un llamado muy respetuoso en ese sentido. Usted acaba de decir algo importante, ¿se durmió o no se durmió? Bueno, esa pregunta es importante que usted la haga a las instancias judiciales, porque yo he hecho los informes, yo he mencionado la situación que se está generando en el país, lo advertía hace 2 años, indiqué que hacía falta una normativa que fuera clara y contundente contra estos grupos criminales. No podemos esperar que los tribunales de justicia, que los jueces, resuelvan si no tienen elementos jurídicos, si no tienen la estructura para poder llevar a estos sujetos a la cárcel. Ok, entiendo, ministro. Usted a lo que se refiere entonces es a la necesidad de una legislación. Hace meses usted pedía recursos, se aprobaron recursos, ministro, en Fuerza Pública, y que algunos de ellos van a dirigirse también al OIJ, pero usted se refiere a qué, al proyecto, vamos a ver, la iniciativa que permitiría ante sospechas de capitales dudosos confiscar de alguna manera, ¿se refiere usted a esa iniciativa, a ese proyecto? Si me permite ser algo claro y concreto, ¿sí? La ley de extinción de dominio. Explique usted lo que es. Eso exactamente es quitarle la plata a estas estructuras criminales, el poderío económico. Eso le va a permitir a los tribunales, a las instancias policiales, quitarles su poder económico, que es la única manera de quebrar a estas estructuras. Bueno, ese proyecto de ley aún está en la Asamblea Legislativa. Hace 2 años hablé de ese proyecto de ley, he estado insistiendo en ese proyecto de ley durante varios meses y aún sigue ahí. Yo creo que en cuestiones, en este momento, que varios que nos encontramos en política y toda la gente está hablando de eso, a mí me encantaría ver a los candidatos para el próximo periodo presidencial que se apunten, que formen un solo músculo y que le digan a sus diputados: por favor, aprobemos estos proyectos de ley, aprobemos la ley de extinción de dominio, aprobemos la ley de jurisdicción especial, aprobemos la ley que se encuentre y que se va a encargar de todo lo que son delitos de cibercriminalidad. Todo este tipo de delitos son los que realmente, de proyectos, son los que necesita este país. Pero repito, ya si soy culpable de algo, es de haber denunciado lo que está sucediendo en este país. Es decir, que esta persona, este libanés y su hermano, que aparecen en distintas fotos, en escritorios lujosos, con bienes lujosos, en vehículos lujosos, ante una sospecha, ministro, ¿se le hubiera podido inmovilizar, confiscar sus bienes? Claro, porque vamos a ir sobre sus capitales que no pueden dar no tienen explicación. ¿Cómo lo consiguieron? Entonces, un sujeto de estos que ostenta regalarle una joya a su prometida o a su esposa, que a simple vista se ve que esa joya puede andar de $1 millón, por Dios, ¿dónde aquí en este país un sujeto le puede regalar a su esposa una joya de $1 millón? Igualmente un collar, igualmente que ande con un Porsche, que ande con un Lexus, que ande con un Ferrari. Señores, en este país no existe capital, no existe negocio que pueda generar ese recurso lucrativo. Ministro, ¿usted va a ir a tocar la puerta de la Asamblea aprovechando este hecho que vulneró un centro educativo? Obviamente los criminales llegaron hasta ese lugar porque era el más vulnerable, supongo, para esta persona, para poder finalmente asesinar a esa persona. ¿Usted va a tocar la puerta hoy de la Asamblea o va a ir particularmente pidiendo la aprobación de la ley de extinción de dominio que permite detener a aquellos o confiscar a aquellos capitales que ya son sospechosos per se, de por sí, porque es imposible explicar de otra manera semejante riqueza ante una persona que no trabaja? Lo único que en este momento puedo hacer es alzar la voz. Y lo voy a hacer. Usted la está alzando en este momento. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer en las instancias que se requieran. Pero por favor,
que no se politice la seguridad del Estado. Cuando se empieza a politizar, cuando los políticos empiezan a hablar unos de otros y otros que no manejan los temas, yo creo que estamos mal. Por eso no se ha aprobado el proyecto. Bueno, usted lo sabe, ¿cómo es posible que un proyecto de ley tenga 2 años y aún siga siendo proyecto de ley cuando la gente se está muriendo en las calles? Por Dios. Ministro, ¿usted cree que los centros educativos públicos o privados, es decir, esto que aconteció, sé que usted me va a decir, bueno, igual pasó con una playa allá en Limón, que es un centro un lugar de recreación, pero bueno, ahora un centro educativo, es decir, cualquier centro educativo es vulnerable, ya se pasó la raya después de este episodio que vivimos en el país ayer? Es que hay que entender la mentalidad de estos criminales. A ellos no les importa la gente que está que los rodea. Sí, a ellos no les importa eso. Ellos van con una misión de matar a su objetivo, indistintamente de donde vayan a disparar, no les importa nada. Son sangre fría. La violencia en este país está subiendo cada día más. Y eso exactamente es ni alzar la voz. Es que ya es demasiado que yo siga insistiendo sobre este tema, y solo cuando pasan este tipo de situaciones, todo el mundo se le para el pelo, por Dios, y a mí se me para el pelo todos los días y las noches cuando vengo a mi casa de lo que está pasando en este país, y nadie hace caso. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Solo quiero hacerle una última consulta. Se investigará, por supuesto, cómo lograron ingresar estas 2 personas que eran investigadas también en Canadá, cómo logran llegar al país, los lazos políticos, si es que hubo o no hubo. ¿Ustedes están en esa tarea? Sí, bueno, eso se está chequeando. Ellos entran con pasaporte canadiense. Para entrar a nuestro país, con ese pasaporte no requiere visa. Ingresan como turistas, como cualquier otro turista. Uno de los hermanos se queda, se pierde dentro del país y no vuelve a salir. El otro constantemente entra y sale. Efectivamente, ellos tuvieron un problema en Canadá. Efectivamente, existe un proceso, pero no hay una orden de captura por parte de ese país. Incluso ayer, hablando con Interpol, tampoco tienen una orden de captura que permita de alguna manera extraditarlos o regresarlos a Canadá para que se sometan al proceso. Entonces nos encontramos en una encrucijada, diría yo, legal, en el Correcto. sentido de que ellos ingresan como turistas y pueden permanecer en nuestro país como lo hacen estos sujetos. Gracias, ministro. Gracias, Gustavo Mata. Lanza, como dicen popularmente, pega el grito al cielo, ahora sí, por la aprobación de la ley de extinción de dominio que permite, digámoslo así, confiscar capitales que son sospechosos, inexplicables ante personas que no trabajan. Y bueno, esto se podría haber hecho hace tiempo con estos 2 hermanos libaneses, uno de ellos ya asesinado, fallecido, igual su guardaespaldas, un niño herido en el hospital de niños de la escuela del centro educativo Montview. En fin, él pega el grito al cielo pidiendo por favor que no se politice la ley, el proyecto de extinción de dominio, que se apruebe, tiene 2 años de estar allí, le jalan las orejas a los diputados, pero también a los candidatos para que ya no espere más la aprobación de esta iniciativa. Bueno, con ese llamado al ministro, nos vamos a una pausa y ya venimos con el tema principal, Costa Rica, la agricultura, cuáles son esos requisitos que se están pidiendo para que forme parte de la